no nos vas a meter en líos, te lo pido por favor. Voy a hacer lo posible para que eso no ocurra. Vamos por el frío número de la tabla del Excel para tratar de explicar esta situación. Vamos, Damián, dale. A ver, comencemos a hacer un poquito de historia. Vamos al 26 de junio pasado, un día que todos se acuerdan porque fue la reunión en la Casa Rosada por el Covirco, ¿no? La situación de la represa Portezuelo del Viento. Un ratito antes de esa reunión, el gobernador Suárez se había reunido con los ministros Guado de Pedro y también de Economía Martín Guzmán para firmar un acuerdo para obtener financiamiento por parte de la Nación de un programa de asistencia financiera para las provincias. En ese momento, el gobernador había llevado un número en la cabeza para solicitar ayuda al gobierno nacional y terminó llevándose mucho menos de lo que había pedido e incluso menos de lo que le habían prometido. De hecho, creo que tenemos la foto de ese día del encuentro entre el gobernador y los ministros. Nosotros tuvimos acceso, Fernando, a ese documento que estaban firmando, al acta de acuerdo donde se comprometía el gobierno nacional a financiar a la provincia de Mendoza. Hay un dato muy importante que generó discusión. La provincia había pedido más de 5.000 millones de pesos. En un momento, de hecho, ocurrió ese mismo día, se había dicho que le iban a dar 3.000 millones y finalmente terminó recibiendo la promesa de 1.900 millones de pesos. Nosotros no pusimos saber cuáles son los números que había evaluado el gobierno nacional para otorgarle a Mendoza esos 1.900 millones y no todo el monto que había pedido el gobierno de Suárez. A ver, vamos por los números que miró La Nación. Por un lado, había visto que en el periodo enero-julio, la provincia, y esto según datos que le había solicitado la propia provincia, iba a recaudar desde sus distintas fuentes casi 90.000 millones de pesos, 89.333 millones de pesos. Y los gastos que había previsto para los primeros 7 meses del año eran un poquito más de 92.000 millones de pesos. Y tenía, de hecho, dinero disponible que venían del año anterior por 4.148 millones de pesos. Y eso le daba una diferencia, que a eso había que sumarle obligaciones del pago de deudas que tiene la provincia de Mendoza por 3.300 millones. El cálculo que había hecho Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, daba que la provincia iba a requerir para ese periodo una asistencia financiera de 1.900 millones de pesos, que de hecho es lo que firmó y le terminó otorgando. 1.900 millones de pesos. Es decir, que no habría discusión sobre el crédito que le estaba otorgando la Nación, porque era precisamente para que cierren los datos de los primeros 7 meses del año. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros le preguntamos al ministro de Hacienda, al Ministerio de Hacienda de Lisandro la provincia, Nieri, que conduce Lisandro Nieri, y da otra explicación. Dice, no, nuestros números son otros, porque el gobierno nacional omitió un dato clave, que tiene que ver con el compromiso para afrontar el pago del medio aguinaldo del mes de junio, que son otros 3.400 millones de pesos más. Entonces, cuando uno hace el cálculo, los datos anteriores, sí, sumándole esta necesidad de financiamiento adicional, son 5.300. Ahí llegás a aquella cifra. Ahí llegás a aquella cifra. Dame un cachito, Damián. Lo sumamos a Marcelo. Marcelo, ¿y desde acá cómo se ve la cosa? Bueno, muy parecido a como lo está mencionando Damián. Hoy incluso tangencialmente tocó el tema del propio Rodolfo Suárez cuando alguien le hizo una consulta sobre el impacto económico que ha tenido la cuarentena, particularmente en medio de la pandemia. Dijo que la recaudación cayó un 16%. Yo no sé si en esos datos que les había acercado la provincia a la Nación estaba esta caída del 16% en la recaudación, que ha sido la caída de la actividad económica prácticamente en estos primeros 6 meses del año. Y una pérdida, un quebranto de 10.000 millones de pesos que no ingresaron. Esos son los números que explican aquí en Mendoza. Eso, bien, ¿y en Buenos Aires qué dicen? Porque, a ver, desde Mendoza dicen, bueno, pero no sumaste el pago del medio aguinaldo que está pagado escalonadamente aquí en nuestra provincia de Mendoza, a diferencia, entiendo, de lo que pasó con los sueldos nacionales, donde allí no hubo demasiados inconvenientes.
A ver, la respuesta que dan en el Ministerio de Economía de la Nación es una cláusula que está contenida en el propio acuerdo, que de hecho es la cláusula 7, donde la provincia se comprometía a implementar una política salarial acorde a las restricciones de la época. Es decir, si no te alcanza para el aguinaldo, no lo pagues. O busca la manera de pagarlo. No lo dicen en estos términos, pero sí haciendo referencia a esa cláusula. Es decir que el gobierno nacional, estamos hablando de la discusión del mes de junio. La pregunta era cómo se iba a pagar el aguinaldo, si se iba a pagar o no el aguinaldo, si el ATP iba a incluir o no el aguinaldo. Y en ese contexto se había incluido esta cláusula que fue para todas las provincias. El tema es por qué algunas recibieron más y porque su rojo fiscal era mayor. Y uno dice, pero terminan beneficiando a los que hicieron mal la tarea durante varios años. Y sí, eso termina pasando muchas veces en este país. Ahora, Fer, no es el único tema que están cuestionando. De hecho, hay otra discusión que es por qué si la provincia iba a recibir 1.900, hasta ahora solo recibió la mitad, 950 millones de pesos. Y de hecho, desde el gobierno provincial dicen, pero miren la planillita del final, donde hay 2 fechas en las que el Nación tendrían que haber depositado el dinero. De hecho, el gobierno de Suárez esperaba la segunda cuota para la semana pasada, dentro del mes de julio, porque la primera correspondía a junio, la segunda, julio. Ya estamos en agosto. Y dicen, pero el gobierno está incumpliendo con el acuerdo. Voy de vuelta a la Nación. ¿Qué dicen desde la Nación? Que por un lado el acuerdo se firmó un 26 de junio, que fue viernes. La provincia terminó de cumplimentar con la información, con el decreto que avalaba el endeudamiento recién el 2 de julio. Cayó otro fin de semana en el medio y el primer pago lo hizo la Nación el 7 de julio. Y que el mismo acuerdo decía que debían ser desembolsos periódicos, con lo cual correspondía un mes después. Es decir, el gobierno nacional va a transferir este viernes la segunda cuota de este acuerdo por 1.900 millones de pesos, que para la provincia debía haber llegado durante el mes de julio y según la Nación debía llegar un mes después del primer desembolso, es decir, este viernes. Esa es la discusión, el trasfondo de este acuerdo que, de vuelta, pidieron 5.200 millones, les prometieron 3.000, van a llegar 1.900 en 2 cuotas, hay discusión sobre las fechas. Y de hecho ahora a futuro se abre una nueva negociación porque va a haber 50.000 millones disponibles para todas las provincias y ya Mendoza elevó un pedido para también recibir una nueva parte de este crédito que otorga el gobierno a través de un fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Gracias, Damián. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias.